Un saludo, hace la presentación de la tarea 2. Me llamo Pedro David Cuadro Sánchez, soy estudiante del CEA Casillo de Agronomía. Entonces, la primera pregunta es hacer una explicación de la síntesis del ciclo del río del carbono. Antes de eso voy a hacer una explicación de la ecuación de la energía de la luz. La comparo con la oxidación del formaldehído, que es la materia orgánica, la reducción del material celular y organismos fotótrofos, respiración de luz y oscuridad. Y ya en la inversa, que es la ecuación de la respiración, fotosíntesis oxigénica, eh, estos organismos autótrofos, más sobre todo la velocidad de la fotosíntesis es mayor a la respiración. Entonces la biomasa del dióxido de carbono proporciona organismos heterótrofos que el carbono necesita. El ciclo del río del carbono. Lo que está en flechas amarillas pues son oxidaciones y las de rojas son reducciones. Entonces, primero los compuestos orgánicos se degradan a metano y a dióxido de carbono. El origen del dióxido de carbono es de origen microbiano y producen respiración aeróbica o anaeróbica. El metano se produce en ambientes agnósticos por los metanógenos, que son arqueas microorganismos procariontes anaerobios y obtienen energía en producción de gas natural, que es igual al metano. La reducción del dióxido de carbono con hidrógeno o descomposición de acetato en metano y en dióxido de carbono, cualquiera de estos compuestos orgánicos naturales pueden convertir en metano por la actividad en los metanógenos y bacterias fermentadoras. Eh, eh, Todo el carbono de los compuestos orgánicos se convierte de nuevo en dióxido de carbono, por lo que se completa el ciclo. La segunda pregunta es en relación a las reacciones químicas de las citropómonas, que es un género de bacterias. Pues generalmente se relacionan con las bacterias sintróficas, que son una unión de varias especies para una reacción química. Como las que se puede ver en la imagen, las citropómonas Wolfing pues oxidan ácidos grasos de 4 carbonos y 8 carbonos. Entonces el ciclo bioquímico de la fotosíntesis produce acetatos. Estas género de bacterias, la citropómona, es un género bacteriano de la familia de las Citropomonaceae, que es la familia de bacterias anaerobias de las costridiales. Fuente de energía, sobre todo utiliza ácidos carboxílicos. El dióxido de carbono pues es el ácido graso que contiene un número par de átomos de carbono y de hidrógeno. Otras especies son las Citrobacter, también utilizan ácidos grasos hasta 18 átomos de carbono como ácidos grasos insaturados, ácidos carboxílicos con una o varios dobles enlaces de carbono. La Citrobacter Wolfing, una fermentación de propionato, genera acetato. La Citropus gentianae degrada compuestos aromáticos como el benzoato a acetato. Entonces los organismos en procesos nitróficos que sean consumidores de hidrógeno. La tercera pregunta, la fijación de nitrógeno. Cuando compare la fijación de nitrógeno, desnitrificación, nitrificación y amonificación, pues la diferencia es que la fijación de nitrógeno pues es como la combinación de otros elementos como el amoníaco, los nitratos, sobre todo en ambientes escasos. Y es importante que en este caso las bacterias fijadoras de nitrógeno. La desnitrificación es el producto final de la reducción de nitrato, son los compuestos gaseosos de nitrógeno, óxido nítrico y óxido nitroso, y es un proceso de reducción. La amonificación, el amoníaco se libera por la descomposición de los compuestos orgánicos nitrogenados como los aminoácidos y los nucleótidos. Entonces es una generación de amoníaco, pues para una generación de amoníaco. La reducción respiratoria, reducción de desemiladores de nitrato de amoníaco. Entonces en esta imagen se puede ver el proceso del ciclo de ríos de nitrógeno.
la reducción de nitratos y nitritos. La nitrificación pues es la oxidación del amoníaco a nitratos. Es importante en los suelos óxicos drenados de un pH 7 y procariontes nitrificantes. La desnitrificación consume nitrato de nitrificación, lo produce, se agrega al suelo materia orgánica con alto contenido de amoníaco, el estiércol, agua residual y aumenta la tasa de nitrificación. Aquí pues están unos ejemplos de bacterias que tienen simbióticas como la Rhizobium y la Frankia, que lo voy a explicar más adelante. Ese proceso de fijación de nitrógeno. Las plantas controlan los residuos de la oxidación de nitrógeno en la naturaleza. Entonces aquí están las arqueas nitrificantes que son las que hacen que haya nutrientes disponibles para las plantas. La cuarta pregunta. ¿Qué bacterias están involucradas en este proceso? Que pues añaden elementos, el azufre elemental en los suelos alcalinos. El sulfuro de oxidación de bacterias quimiolitrófonas oxidadas anaerobio, por ejemplo la bacteria Thiobacillus y Acidobacillus. El azufre insoluble, las bacterias se oxidan y se unen a cristales de azufre para obtener sustrato. Entonces la oxidación del azufre elemental forma ácido sulfúrico y disminuye el pH del ambiente. Se añade el azufre elemental de los suelos alcalinos natural para bajar el pH y Opus Cliomatrophos del azufre se encarga del proceso de la acidificación. Entonces generalmente se tienen que tener en condiciones óxicas a pH neutros y el sulfuro oxida bacterias quimiliotrófas, oxidación de azufre, que todo esto es un proceso aerobio. Entonces aquí en la imagen de la tabla se puede ver las bacterias que se encargan, sobre todo están las aerobias, las que nombre Lactobacillus y por ejemplo de la Acidobacillus. Entonces estos géneros de bacterias son muy importantes en este proceso del azufre elemental para disminuir en pHs alcalinos. La última pregunta. La simbiosis que tienen el género de bacterias de la Frankia. Generalmente pues las actinomycetes son bacterias filamentosas. Tienen también ciertos factores como especialmente en suelos de elevado pH y poca humedad. Entonces un género del grupo de actinomycetes y el cuyo género es la Frankia. La Frankia alni es una fijadora de nitrógeno de vida libre en asociación con algunas angiospermas, las que no son leguminosas. Las especies de Frankia son las de crecimiento lento en cultivo y requieren de medios especializados. Entonces, por medio de la actividad de la nitrogenosa, que es una enzima, que esa es como la mayor simbiosis que tiene, es asociado con las vesículas que tienen algunas raíces sobre todo, las cuales pues forman terminalmente las linfas y bajo condiciones de deficiencia de nitrógeno. Entonces es un incremento de concentración de oxígeno a fin de evitar la inactivación de la nitrogenasa. Entonces esta enzima hace que haya nitrógeno en el suelo, fijación de nitrógeno en el suelo, y tengamos problemas en la agricultura de deficiencia de nitrógeno. Muchas gracias. Las referencias bibliográficas. Gracias.